Un gusto saludarle. Vamos a dar comienzo a esta charla dentro del ciclo de charlas de nuestro Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. Lo primero, presentarme. Soy Pablo Cornejo Rivas, investigador asociado a la línea 4 de nuestro centro. También soy profesor asociado del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Y como nos podremos ir dando cuenta a lo largo de esta charla, que espero sea de su interés, mi formación como ingeniero agrónomo y luego como doctor en biología agraria va a orientar un poco lo que es el fondo de esta charla hacia las relaciones que pueden haber entre el suelo, la planta, el agua y cómo las micorrizas arbusculares, que es nuestro tema de hoy día, interfieren en esto, en nuestro caso positivamente. Por eso que, aunque las conocemos muy poco, me parece que el término aliadas silenciosas para favorecer la seguridad hídrica, que lleva por título esta charla, es una buena idea de qué es lo que quiero presentarles el día de hoy. Los contenidos de esta charla, bueno, como pueden ver ustedes, van a versar en 5 temáticas. Primero que nada, un repaso general de cómo el cambio climático afecta al estrés hídrico. Un aspecto general de cómo el suelo presenta una microbiota y podemos hacer un uso de esta. Dentro de esa microbiota, cómo los hongos que forman micorrizas arbusculares se distinguen del resto de grupos y los destacan, los ponen en un sitial muy alto respecto de otras asociaciones de plantas con microorganismos, cómo las micorrizas arbusculares favorecen la tolerancia de las plantas al estrés hídrico, para finalmente terminar con las proyecciones que podemos hacer respecto del uso de esta simbiosis de la micorriza arbuscular en producción vegetal. Entonces, dentro de lo que es cambio climático y estrés hídrico, a mí me gustaría un poco recordar lo que dentro de nuestra misión como centro propendemos, que es hacia la seguridad hídrica. Lo podemos considerar como la definición que nos da la Organización de las Naciones Unidas, la capacidad que tenemos como población para resguardar el acceso sostenible a cantidades de agua que sean de una calidad aceptable para nuestro sustento, nuestro bienestar y nuestro desarrollo socioeconómico desde un punto de vista sostenible. ¿Ya? Al verlo desde ese punto de vista, no cabe duda de que el agua limpia, el saneamiento, el uso que podamos hacer dentro de esta agua es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes que tenemos dentro de lo que es nuestro desarrollo humano. De hecho, el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hace referencia a esto con una serie de metas dentro de las cuales nosotros podemos centrarnos directamente en que las metas 3, 4 y 5 son objeto directo de lo que nosotros podemos lograr como para poder obtener un agua de calidad, poder hacer un uso y una gestión adecuada de ella. Es así como la Mesa Nacional del Agua, recientemente, un organismo técnico conformado por el Estado, más otros colaboradores, destacan que la realidad de nuestro país es importantísimo en cuanto a que la distribución del uso que se hace de toda el agua disponible, más de un 72% es para la agricultura. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros propendemos a hacer un uso adecuado de este recurso que siempre es limitante, uno de nuestros focos de acción debe ser cómo se utiliza de forma eficiente esa agua en la agricultura. Y ejemplos de lo que es lo contrario, ¿no? De cómo normalmente
hacemos un uso poco eficiente de esa agua son algunos sistemas de riego. Por ejemplo, el riego por tendido, donde difícilmente se puede alcanzar más de un 15% de eficiencia, o el riego por surco, donde estos riegos gravitacionales en que se ocupan grandes volúmenes de agua alcanzan eficiencias de no más allá del 30%. Por lo cual, si nosotros somos capaces de realizar una disminución del consumo de estos enormes volúmenes de agua en la agricultura, sin duda que vamos a favorecer el desarrollo y el cumplimiento de las metas del objetivo número 6. De forma global, mencionar que hay regiones que de forma natural, de forma climatológica, por sus propias características, resultan ser áridas o semiáridas alrededor del mundo, siendo Chile no una de las pocas excepciones a ello. Si nosotros nos centramos en lo que es la misma definición de sequía, nos damos cuenta de que es un aspecto más bien volumétrico de cómo el agua finalmente, de lo que llega al suelo por precipitación o por otra fuente, se ocupa por una parte por la planta, ¿ya?, para generar su propia biomasa y elimina un contenido considerable de agua, lo que se llama evaporación, lo que se llama transpiración, lo que conjunto con la pérdida que hay del suelo mismo, ¿ya?, constituyen ambos lo que es la evapotranspiración. Cuando esa suma de evaporación más transpiración es mayor a los ingresos al suelo, estamos hablando de que se genera la sequía. Y en algunas partes, que en Chile también es bastante representativo, sobre todo desde la zona central hacia el norte, tenemos además el problema de que como ese ascenso para la evaporación del agua es vertical hacia arriba, la acumulación de sales se produce en la superficie, generando además un incremento de la salinidad en los suelos, que agrava todavía más el problema que se ha venido viendo durante los últimos años debido al cambio climático, de la sequía, ya que en nuestro caso como país constituye una mega sequía, independiente de lo que hayamos visto durante los últimos días, donde sí se ha detectado que las precipitaciones en algunas partes han alcanzado niveles de lo que sería un año prácticamente normal. Pero seguimos lidiando con ambos estreses, ¿sí?, en conjunto podríamos llamar estrés hídrico, ¿sí?, y que obedece también a muchas de las consecuencias que tiene el efecto del cambio climático, no solo relacionado al aumento de la temperatura, ¿ya?, por el efecto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino también por las disminuciones que se han visto y se han registrado en extensas zonas alrededor del mundo y en Chile, en buena parte de lo que es los sistemas de producción agrícola desde el norte hasta la zona centro-sur y sur inclusive. ¿Bien? Por lo tanto, no podemos abstraernos de esta realidad en la cual Chile también a nivel mundial es uno de los países que presenta mayor vulnerabilidad a los efectos que tiene el cambio climático, sobre todo en los aspectos agrícolas. Ahora en la planta nosotros estamos hablando de que esa falta de agua, de esa disponibilidad de agua, genera lo que se conoce como estrés hídrico, en la cual la propia planta tiene una demanda de agua que es mayor a la de agua disponible que hay en el suelo en un periodo determinado, y que va a generar repercusiones en la planta a nivel físico, químico, y ambos en conjunto van a producir fuertes cambios fisiológicos y bioquímicos en la planta, dentro de los cuales, por ejemplo, destaco la reducción de la concentración de pigmentos, ya dentro de los pigmentos, los fotosintéticos, sobre todo la clorofila, es un problema grande. El cierre estomático que impide el intercambio gaseoso, ¿cierto? Y ese intercambio gaseoso, por una parte, está disminuyendo la eficiencia del uso de agua, ¿ya?, pero por otra también reduce la asimilación de CO2, de anhídrido carbónico, en el proceso de la fotosíntesis.
Y como estos procesos no se pueden llevar a cabo de forma ideal, los fotosistemas, que es donde se recibe la luz solar para generar la energía que va a permitir realizar la fotosíntesis, generan una sobreexpresión que necesitan de alguna forma perder la energía que están captando, y finalmente eso produce un estado de desequilibrio que la planta trata de compensar generando especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Pero que son, digámoslo así, compuestos que generan una toxicidad en la planta, sobre todo porque generan un rompimiento de las membranas celulares, ante lo cual también como respuesta la planta a nivel celular genera la síntesis de compuestos antioxidantes que puedan anular el efecto oxidativo de estos compuestos que se generan, y también algunas enzimas. Ahora, lo interesante de esto es que si lo vemos desde el punto de vista de la planta, esto normalmente lo haría la planta a un nivel que puede ser un potencial genético de la misma planta. Sin embargo, en el medio las plantas están normalmente asociadas con microorganismos, y en muchos de esos casos estos microorganismos pueden ser benéficos y favorecer que estas respuestas que presenta la planta eh, aumenten ante estas condiciones de estrés, de estrés ambiental, en este caso el estrés hídrico. Entonces pasa a tomar un rol muy relevante la microbiota del suelo. Y dentro de eso, nosotros debemos destacar sobre todo aquella microbiota que se asocia a las raíces de las plantas, porque es justamente en esa interfaz entre suelo y raíz donde ocurren básicamente todos los procesos por los cuales las plantas captan agua, captan nutrientes, generan interacciones con otros microorganismos, etc. Entonces, esa zona, ¿ya?, donde existe esa interacción múltiple entre muchos componentes bióticos y abióticos, es realmente el centro de lo que es finalmente el establecimiento de las plantas y su producción, ¿ya?, que finalmente va a llegar a nosotros en muchos casos como alimento. En aspectos ambientales también puede llegar a ser la biomasa de esas plantas que van a estar generando procesos de bioremediación, o en ambientes naturales una recomposición, una restauración del ecosistema y sus funciones. Entonces, mucho de lo que se debe investigar y donde se debe profundizar es justamente en la rizósfera, que es esa zona del suelo, ¿ya?, algunos milímetros apenas por sobre la superficie del suelo, donde la raíz genera un efecto notable, ¿ya?, porque es donde la raíz va a estar dejando sus exudados, va a estar dejando los compuestos, los detritos de la propia descomposición de raíces, ¿bien?, y donde justamente por lo anterior se va a generar una exacerbación de las poblaciones microbianas. Entonces es realmente la esfera de nuestra atención, es donde debemos cuidar que se realicen adecuadamente esas funciones que finalmente van a generar que la planta pueda hacer frente a los estreses ambientales, ¿ya? De hecho, uno de los conceptos modernos en los cuales se está trabajando es la ingeniería de la rizósfera, que es justamente la modificación de esas poblaciones y comunidades microbianas como para poder obtener un mayor beneficio de las interacciones múltiples ecosistémicas que puedan haber a ese nivel, ¿ya? Dentro de los principales grupos, lógicamente, hongos y bacterias son los que se llevan gran fracción de la torta de actividades en la rizósfera, ¿sí? Algunas actividades son saprófitas directamente por organismos de vida libre, básicamente descomponedores, que no necesariamente puedan ser beneficiosas o perjudiciales. Tenemos el caso contrario, en el cual hay muchos hongos y muchas bacterias que realizan efectos fitopatógenos sobre las plantas, produciéndole enfermedades y en muchos casos la muerte. Pero hay particularmente comunidades y grupos que son beneficiosos, con los cuales normalmente las plantas, sobre todo en su rizósfera, se van a estar asociando para generar beneficios que a veces son de una magnitud importantísima.
Y dentro de eso destacan sobre todo las asociaciones que hay entre hongos y las raíces de las plantas, que en su conjunto se llaman micorrizas. Entonces, si hacemos una recapitulación, podemos ver que dentro de organismos benéficos, microorganismos benéficos que estén en la zona rizosférica, podemos tener dentro de ellos como los principales, los que son saprófitos, tanto rizobacterias como hongos, y que van a tener una serie de funciones que finalmente van a permitir que la planta pueda crecer más, fitoestimularse, pueden favorecer el ciclado de nutrientes mediante, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica o la solubilización, por lo cual pueden ser utilizados como biofertilizante, ¿ya? Y también generar acciones de control contra otras poblaciones patógenas, por lo cual también pueden ser controladores biológicos, ¿ya? En algunos casos, aquí dice bacterias, pero también tenemos conocimiento de muchos hongos que pueden favorecer procesos de descontaminación, ¿ya? Por lo cual también su rol como bioremediadores también puede ser de gran importancia. Pero sin duda, los microorganismos que se asocian íntimamente, ¿ya? Incluso a nivel de formar órganos nuevos, con las raíces de las plantas, son los principales y los que generan mayor cantidad de beneficios, ¿ya? Dentro de eso, por ejemplo, los Rhizobium, la famosa asociación entre bacterias Rhizobium con raíces de leguminosas para formar nódulos donde se fija el nitrógeno ambiental, es uno de las simbiosis quizás más conocidas de este tipo, siendo un poco menos conocida a nivel de profundización de los estudios, las que ocurren entre hongos del suelo con las raíces de algunas plantas para formar lo que decíamos anteriormente, micorriza, pero que sin embargo, como podemos ver, genera una cantidad de funciones que es totalmente destacable y numerosamente mucho más importantes que las que pueden haber con otros tipos de microorganismos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, fitoestimulación, tenemos también control biológico, tenemos el uso de biofertilizantes, en este caso no solo favoreciendo el ciclado de nutrientes, sino también en algunos casos transportándolos directamente desde el suelo y hasta la planta, y también como agentes de bioremediación, que es una de las cosas en las cuales nosotros como grupos aquí en la Universidad de la Frontera tenemos más experiencia, pero no podemos tampoco dejar de destacar el efecto que tienen los hongos como mejoradores ecosistémicos, porque si lo vemos, el micelio del hongo, que son verdaderas líneas hifas que forman una red en el suelo, capturan las partículas, evitando que estas, por ejemplo, se puedan perder por procesos erosivos. Entonces, el efecto que tiene a nivel global dentro del suelo es realmente destacable. Y esto mismo va a generar pequeñas islas, ¿no es cierto?, donde van a confluir partículas de suelo que están agregadas con una mejor aireación, con todo el efecto rizosférico, y en esos hotspots se van a generar efectos beneficiosos que van a servir como isla para que incluso lleguen otras plantas y puedan colonizar ese ambiente, permitiendo que haya una mejora en la sucesión vegetal, lo que a nivel ecosistémico es muy, muy importante. Entonces, vemos que los hongos asociados a raíces para formar micorriza son un tipo en particular de asociación benéfica que requiere un poquito más de atención. Y dentro de esas hay un grupo, un subgrupo de micorrizas que se llaman arbusculares, que vamos a pasar a detallar un poquito para que se vea su importancia. O sea, una micorriza en términos generales es esto, una raíz con la que se asocia un hongo y se genera un volumen de influencia en el suelo mucho mayor. Ya no hablamos aquí solamente de la raíz y su superficie de suelo, sino de la micorriza y su superficie de suelo. Entonces, el concepto aquí de micorrizósfera también es un concepto que ha entrado muy fuerte en este tipo de estudios, ¿ya? Porque se compone finalmente de una interacción tripartita entre lo que es el suelo, la planta, y el hongo que se asocia a la planta, en un espacio donde hay interacciones múltiples beneficiosas, no solo para el suelo, no solo para la planta, sino para
lo que es finalmente el ecosistema donde esas plantas van a estar inmersas. Ahora lo curioso es que decimos silenciosas, ¿no? Y lo decía desde el inicio de la charla, y quise dejar esa palabra porque si nosotros somos un poquito curiosos y consultamos, ¿ya? ¿Qué entienden por micorriza? Probablemente muy pocas personas sepan que es una asociación entre un hongo y una planta, ¿ya? A nivel de la raíz. Muy pocos han conocido el término micorriza, pero si nosotros, en base a números, en base a estudios reales, nos damos cuenta de que en general las plantas, prácticamente todas, generan estas asociaciones, lo normal es que las plantas no tengan raíces, sino que tengan micorriza. Y dentro de esas tenemos a lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco grupos importantes, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, aquellas que son micorrizas formadoras de manto, que las diferencian claramente de las micorrizas arbusculares, que para nosotros va a ser el grupo más importante porque se asocian normalmente con más del 80% de todas las especies de plantas. Dentro de ellas, prácticamente todas las plantas de interés agrícola. Por lo tanto, conocer un poquito más esta asociación es importante y ver sobre todo los efectos benéficos que tiene, ¿ya? Ahora, ¿qué define la diferencia entre estas formadoras de manto que normalmente generan como asociación ectomicorrícica las especies forestales respecto de estas otras? Es que estas nunca llegan a entrar las hifas del hongo dentro de la célula, cosa que sí ocurre en las arbusculares. Entonces aquí hay un contacto mucho más íntimo que se da entre el hongo y la membrana plasmática de la célula vegetal en el córtex de la raíz. Entonces la relación es mucho más íntima, podríamos decirlo. Ahora, otras particularidades que tienen estos hongos que forman las micorrizas arbusculares son que sus esporas de resistencia son bastante grandes. O sea, de hecho, esta misma fotografía que puse aquí de una composición confocal que hice hace algunos años y quedó bastante bonita, da justamente la idea del tamaño. O sea, que está la escala de 30, esta espora fácilmente llega a los 100 micrómetros y hay algunas que llegan prácticamente hasta el milímetro o más, ¿ya? Entonces es un organismo bastante particular, no solo por el tamaño de sus esporas, sino porque dentro de estas esporas, ustedes se dan cuenta, cada uno de esos puntitos es un núcleo, ¿ya? Que no se separa dentro de todo este contenido. Entonces, aquí ya las definiciones de lo que es una célula, ¿ya? De lo que es un individuo, en términos biológicos, no alcanzan a cubrir este tipo de hongos. Es más, estos hongos son simbiontes obligados de las plantas a las cuales se asocian, vale decir que si no forman la micorriza, el hongo no completa su ciclo de vida. Y que a pesar de la cantidad de plantas con las que se asocian, al momento se han descrito no más allá de 300 especies de este tipo de hongo, lo que es curioso porque se asume que los hongos son dentro de los reinos de la naturaleza probablemente los que te cuenten con mayor número de especies. Por lo tanto, tenemos un reducido grupo para un amplio reino. Y así y todo son capaces de colonizar prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Ahora, si nos vamos a un punto de vista totalmente extremo, los fósiles de raíces más antiguos que existen, de más de 400 o incluso más de 500 millones de años, de cuando las plantas recién estaban empezando a colonizar el medio terrestre para salir del estado acuático y colonizar la superficie de la Tierra, lo hicieron ya asociados a hongos, que se asume que permitieron que esas raíces, esas plantas pudieran acceder a nutrientes que normalmente no los iban a tener en el suelo, a diferencia del medio acuático donde los tenían disueltos y totalmente disponibles. Pero fíjense ustedes lo curioso que resulta eso si vemos que fósiles de 400, 500 millones de años, las estructuras son idénticas a las que hay en el presente. Incluso esas estructuras son prácticamente igual, vale decir que desde el mismo momento en que estos hongos se asociaron a las plantas
para permitir el paso del ambiente acuático al terrestre, ¿sí? Al día de hoy no han cambiado, al menos morfológicamente, no han cambiado absolutamente nada. Entonces esa belleza que podemos observar, que es totalmente silenciosa porque no la vemos, pero es cosa de entrar un poco al suelo y darse cuenta de que es un mundo totalmente llamativo y que se conserva, probablemente sea una de las imágenes que más nos podría recordar a los primeros momentos en los cuales las plantas hicieron su paso hacia la superficie terrestre. Y la función se produce dentro de este tipo en particular de asociación porque el hongo, aquí por ejemplo representado por una espora, coloniza esa raíz y al interior de las células genera una estructura como si fuera un verdadero árbol, ¿ya? Sucesiones dicotómicas de divisiones que ocurren en las hifas de este hongo permiten que se vea como un verdadero arbolito dentro de la célula, que significa una gran superficie de contacto entre las membranas del hongo y de la planta, donde se puede realizar un proceso de intercambio muy eficiente. Ahora, el que el hongo sea totalmente dependiente de esto tiene sus pros y sus contras. En el caso de las plantas es un pro de poder acceder más allá de la superficie de la raíz a minerales y agua, ¿ya? Agua que el hongo puede transportar a través de esa hifa, tanto superficial como interiormente, hasta la misma célula vegetal. Y eso la planta lógicamente lo transfiere por vía cinemática hacia su parte aérea, donde a condición el hongo va a requerir que la planta le entregue las fuentes carbonadas que él mismo no puede obtener de ninguna otra parte, porque no tiene esa capacidad, lo que lo obliga a ser biotrófico. Por eso se mencionaba que no puede realizar su proceso de ciclo, no puede completar su ciclo vital si no está asociado a una raya. Entonces, en resumen, la planta le entrega el carbono de la fotosíntesis al hongo, una fracción minoritaria de esta, como exosa, y el hongo esto lo almacena como triglicéridos y glucógeno, a cambio de lo cual le entrega, y en algunos casos prácticamente el 100% en algunas plantas, ¿ya? Agua y nutrientes que la planta lógicamente necesita para su propio funcionamiento. Entonces, en esta asociación se verifican varios efectos benéficos, ¿ya? Como por ejemplo una mejora en la formación de raíces, lo que hablábamos de la estructura del suelo, lo que aumentábamos además con lo que es un proceso de biocontrol frente a organismos que pueden ser fitopatógenos, el destacado rol que tiene en la nutrición mineral de la planta, por lo cual tienen ese rol biofertilizante que incluso lo podemos utilizar como bioinoculante para finalmente ayudar a las plantas contra los estreses ambientales, ya sea contaminación o sequía, que es nuestra gran preocupación a día de hoy. Entonces, la micorriza arbuscular, dentro de su rol para hacer frente al estrés hídrico, viene básicamente por la promoción de la tolerancia de la planta a ese estrés hídrico, ¿no? Y aquí los invitamos a leer un review que juntamente con Cristian Santander, que actualmente es investigador postdoctoral del centro, realizamos hace un par de años, y en el cual quedan claramente establecidas todas las bases por las cuales los hongos micorrízicos tienen grandes efectos sobre las plantas que están creciendo en condiciones de estrés osmótico, sequía, salinidad, etcétera. En resumen, vienen dados por ese gran aumento que hay de la adquisición de agua desde zonas que la propia raíz no puede acceder, y que además por la diferencia de tamaños que hay entre una raíz y el micelio del hongo, resulta incluso mucho más eficiente para la planta absorberlo a través de una hifa por la vía micorrícica. Entonces, el aspecto de que las plantas que están presentes en ambientes pobres, normalmente, y eso tampoco lo conocíamos hasta los últimos años, quizás las últimas décadas, en los cuales se ha venido viendo que el rol de estas asociaciones va mucho más allá de lo que se puede pensar
en términos agrícolas incluso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un estudio que hicimos en la zona costera de la Araucanía, en las cuales, curiosamente, en la misma playa estaban creciendo algunas plantas, lo que no es extraño porque en muchas partes se puede ver este efecto, pero en este caso confluía que en la zona de desembocadura del lago Budi, el único lago salado que existe en Sudamérica, y en esas condiciones teníamos algunas especies como Polygonum maritimum, Carpogotrus chilensis, la doca, ¿ya? Ambrosia stamisonis y la conocida mundialmente arenaria, la Amófila arenaria. En ese ecosistema muy bonito y con una riqueza paisajística muy particular, nos invitaba justamente a ver esas asociaciones vegetales en el sentido de que muchas de ellas pertenecían incluso a familias botánicas dentro de las pocas que hay, pero que no generan asociaciones micorrízicas. Entonces, veíamos que Amófila arenaria era capaz de generar grandes niveles de colonización, incluso directamente en la arena, donde no hay absolutamente nada más. O sea, no es un ambiente que pudiéramos llamar ni siquiera un suelo, ¿sí? Pero en ese ambiente eso generaba una acumulación de materia orgánica, una actividad biológica que finalmente repercutía en que hubiesen propágulos, un inóculo latente ahí como a la espera de que pudiesen llegar otras especies a colonizar sus raíces con esos hongos, ¿ya? Incluso especies que normalmente pertenecen a familias que no generan esta asociación. Entonces, bajo esas condiciones, estamos promoviendo el término de facultativo para este tipo de colonización, incluso en especies vegetales que pudieran tener otros mecanismos para acceder a nutrientes, pero que bajo situaciones como estas, la única forma que tienen de hacerlo es mediante asociaciones simbióticas. Y luego empezamos un análisis bastante más profundo en todo lo que es el ambiente extremo, quizás el ambiente más extremo en cuanto a aridez y salinidad que tengamos en el planeta Tierra, que es el desierto de Atacama, donde a lo largo de un gradiente altitudinal, viendo todos los pisos bioclimáticos que hay, pudimos comprobar que tanto en valles, en la pampa del Tomarugal, en la prepuna, en la puna, en el altiplano, en todas esas partes, así todo, había algunas especies vegetales, incluso en algunos ambientes, como pueden ver ustedes, se produce una incipiente agricultura, sobre todo en las quebradas transversales, como Camiña y Guatacondo, que incluso abastecen a ciudades importantes como Iquique. Pero en esas condiciones, nosotros fuimos capaces de analizar hasta 48 especies distintas de plantas, de una variedad grande también de familias botánicas, y observamos que el 100% de ellas presentaba la simbiosis. Y esto fue realmente interesante verlo, sobre todo en ambientes donde la salinidad era extrema. Bueno, en términos agrícolas, podíamos ver que a diferencia de lo que se puede observar en otras condiciones, las raíces estaban prácticamente 80-90% colonizadas por estos hongos para formar esa simbiosis. Aquí, por ejemplo, como lo podemos ver en algunas raíces de maíz o de cebolla, de cultivos agrícolas de la región de Tarapacá, ¿ya? Y llegábamos a un análisis ya un poco más profundo dentro de las estructuras mismas del hongo por microscopía electrónica asociada a sondas EDX para analizar su composición elemental, y nos dábamos cuenta de los grandes cambios que hay, por ejemplo, entre esporas que están creciendo en estos ecosistemas áridos y salinos respecto de otras esporas que crecían en condiciones normales. Ya, por ejemplo, aquí esta que fue obtenida de un suelo agrícola de la 9ª región, de la región de la Araucanía, y esta que fue obtenida desde salares del altiplano de la Puna en la región de Tarapacá, en este caso del salar de Coposa. ¿Ya? Y veíamos que, por ejemplo, la acumulación que había de materiales metálicos
¿ya? De elementos metálicos, hierro, sodio, magnesio, silicio, ¿ya? Era enorme. Fíjense ustedes la cantidad de silicio que hay, por ejemplo, aquí, y así todos los niveles porcentualmente altos de sodio y de magnesio, ¿ya? Que nos están indicando de que estas estructuras, en particular las que están más allá de la raíz, fuera de la raíz, están acumulando elementos que van a llegar a ser tóxicos para la planta. Entonces, no solamente están permitiendo que las hifas adquieran y transporten el agua desde zonas donde la raíz normalmente no podría hacerlo, sino que también está favoreciendo un freno, un filtro, para que ingresen dentro de la raíz elementos que pueden ser potencialmente tóxicos para la planta. Entonces, en ese sentido, ya viéndolo desde un punto de vista más productivo, analizamos esta simbiosis para lechuga en términos de incremento de las condiciones de salinidad y observábamos que, primero que nada, lo que resultó evidente de que a mayor nivel de colonización había claramente también mayores niveles de producción de biomasa. O sea, incluso se producían biomasas que para una lechuga no colonizada eran incluso mayores a altos niveles de salinidad cuando nosotros utilizábamos estos hongos. Eso por una parte. Describimos también que ese efecto de filtro está regulado desde un punto de vista de control de las relaciones iónicas, y en este caso la que hay entre potasio y sodio, que pueden ser químicamente muy similares, pero que el hongo tiene la capacidad de diferenciar o inducir en la planta que haya una diferenciación entre la captura de ambos iones, favoreciendo por una parte la de potasio y disminuyendo la de sodio, lo que lógicamente en términos fisiológicos resulta muy adecuado para el crecimiento vegetal. Y eso finalmente se veía también corroborado por características como un mayor contenido de nitrógeno, una mejor función fotosintética a través del SPAT, que es una medida directa de la clorofila que puede tener una planta, pero principalmente por la inducción de la producción de prolina, ¿ya? Que es un osmolito que genera una regulación muy importante a nivel celular, pero que a su vez también tiene una capacidad de disminución del daño que pueden generar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, en este caso nosotros podíamos observar que en estas condiciones el hongo era capaz de inducir en la planta una sobreexpresión de los mecanismos que generaban una mayor acumulación de prolina y una mayor protección frente a este estrés hídrico. ¿Bien? Esto también lo pudimos ver a nivel de contenidos relativos de agua, a nivel de la eficiencia del fotosistema 2, que es donde se recibe la radiación luminosa para la fotosíntesis, y finalmente repercutiendo en la conductancia estomática, vale decir, cuánto de traspaso gaseoso hay a través del estoma de la planta, permitiendo que ingrese el CO2, ¿ya? Eficientemente a medida que sale también una cantidad menor, en este caso, de vapor de agua a través de la transpiración. ¿No? Y esto finalmente hasta el nivel molecular fuimos capaces de observarlo, viendo que en el caso de algunos aislados en particular, en este caso, si ustedes se dan cuenta, es Funeliformes mose, que fue obtenido directamente desde el desierto de Atacama, uno de los primeros organismos que pudimos aislar y reproducir, generadores de esta simbiosis en ese desierto tan extremo, ¿ya? Y que en estas plantas, que no necesariamente eran del desierto, pero sí se generaba esta simbiosis, promoviéndose la expresión de genes transportadores, en este caso de potasio, ¿ya? Que también le da una base molecular muy importante a estas relaciones iónicas que el hongo está mediando en la planta, ¿ya? Entonces, favorece la entrada de un nutriente importante y deja como filtro fuera de la planta un elemento que no es nutriente y que puede ser finalmente tóxico para ella. Entonces, si nos damos cuenta, las bases fisiológicas, moleculares, incluso que tiene la simbiosis
micorrícico arbuscular para favorecer el crecimiento y la tolerancia de las plantas es realmente importante, ¿ya? Y ese aspecto de poder tomar ecotipos que son eficientes en ambientes que tienen esas condiciones de restricción hídrica y poder llevarlos al campo de la producción, ¿ya? De la generación de plantas que puedan ser ocupadas con fines tecnológicos es una de las grandes proyecciones que nos podemos concluir del uso de este tipo de asociaciones. Aquí, por ejemplo, en la flora amenazada, y tenemos el caso en particular de esta especie, la yareta, la Azorella compacta, que tiene un grado de conservación muy limitado por el gran uso que se hizo hace décadas y siglos pasados, como combustible incluso de una planta que prácticamente no crece, ¿ya? Más que 1 centímetro al año. Entonces imagínense en estos ambientes donde hay variaciones térmicas enormes, donde el desarrollo del suelo prácticamente no se ha dado, donde hay limitaciones hídricas, hay presencia de sales, y esta planta emerge dentro de todo eso y es capaz de crecer prácticamente directamente en la roca, donde no hay suelo. Entonces, cuando nosotros observamos en qué condiciones estaban las raíces de esas plantas, nos dábamos cuenta de que eso se producía sí o sí, porque la planta dependía mucho de los nutrientes y del agua que pudiera obtener a través de la micorrización, y así vemos que sus raíces son perfectas muestras casi de libro de lo que sería una micorriza en estos ambientes, ¿ya? Ahora, en la agricultura sus aplicaciones son claras, ¿no es cierto? Los tenemos como inoculantes para la biofertilización, promotores del estrés ambiental, ¿ya? Permitiendo una floración temprana. Imagínense ustedes en plantas que producen a lo largo de un ciclo, el tomate, la frutilla, en los cuales se puede alargar justamente ese periodo de cosecha, con lo cual aumenta también la producción finalmente, o incluso pensando en que las condiciones en las cuales va a llegar una planta que tiene una mejor regulación hídrica, ¿ya? Nos va a permitir, por ejemplo, tener flores más bonitas y más turgentes por más tiempo, con lo cual nosotros, nuestras novias, nuestras esposas, nuestras madres van a ser mucho más felices, ¿ya? A través de una herramienta biotecnológica como esta. Y en términos globales, llevándonos ya a lo que sería el concepto holístico de dónde puede incluso abarcar una asociación micorrícica arbuscular, si nosotros pensamos que vamos a estar promoviendo el crecimiento vegetal, eso significa que la planta va a estar tomando una mayor cantidad de anhídrido carbónico desde la atmósfera, por lo tanto, va a estar disminuyendo las concentraciones. O sea, si esto lo podemos llevar a nivel masivo, podría ser una solución, ¿ya? A lo que es el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Pero no solo eso, sino que después del proceso en el cual la planta está creciendo, capturando ese CO2, ¿ya? Cuando la planta finalmente muere, eso puede llegar al suelo y ser descompuesto, ¿ya? Y nuevamente liberarse el CO2. Pero buena parte de ese material también puede quedar protegido en el suelo, ¿ya? Y esos agregados que hablábamos anteriormente, que están generando estas redes de hifas en el suelo, van a hacer que ese carbono quede en zonas, en agregados que son mucho más inaccesibles para los microorganismos, por lo cual van a quedar mucho más protegidos, favoreciendo que ese carbono finalmente quede secuestrado en el suelo de una forma muy estable, que algunos estudios mencionan que pueden ser varios cientos o incluso miles de años. Entonces, tendríamos una alternativa a largo plazo y con un organismo que lo tenemos gratis en nuestros ambientes, como para poder hacer frente a una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel mundial. Entonces, en resumen, la simbiosis micorrícico-arbuscular continúa siendo a día de hoy la principal asociación de la superficie terrestre en zonas emergidas, ¿ya? Y tal cual lo fue hace 500 o más millones de años. Los beneficios incluyen, y eso es lo importante en nuestro tema de seguridad hídrica, porque con menos aporte de agua nosotros podemos hacer un uso más eficiente de ella a través, ¿ya?, de este tipo de simbiosis, porque ya vemos que está dentro de sus beneficios.
Esta simbiosis igualmente resulta importante en el ciclo del carbono, como lo vimos, y su desarrollo tecnológico, y ahí está la gran limitante, ha sido el que esta asociación sea biotrófa obligada, o sea que el hongo necesita la planta sí o sí para vivir. Entonces, promoviendo el uso eficiente del agua por la micorriza, nosotros podemos hacer frente a esta restricción hídrica que nos afecta a nivel global hoy día. Entonces, los hongos micorrízicos arbusculares sin duda son un seguro de vida para las plantas que las está dejando listas para dar esta gran batalla que se nos avecina. Muchas gracias y espero que en una siguiente ocasión podamos volver a hablar de este tema.